¿De dónde surge su interés por la educación? ¿Cuál es el problema que vio como para querer buscar una solución? Mira, al hablar de educación, Germán, uno de los temas que más impacto me hizo fue el paulatino descubrimiento de que las causas del fracaso escolar no están en el estudiante. Me llamó la atención de que personas tan curiosas fuera del ámbito de la escuela, dentro del mundo de la escuela, anduvieran tan perdidos, que no pudieran razonar, que no pudieran conversar, que no pudieran explorar. Además, el ser humano es poseedor de un cerebro francamente extraordinario, que los que lo están investigando cada día se sorprenden más de la enorme plasticidad cerebral, de la enorme capacidad de aprendizaje que tenemos. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. Entonces la pregunta que me empecé a hacer hace mucho tiempo, auxiliado por otras personas, fue ¿qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Por lo tanto, la sugerencia, ¿no es verdad?, es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Por ahí va. ¿Cómo describiría usted este modo de concebir la escuela? Claro. Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso. Lo medular del proceso es una búsqueda que va a conducir a una respuesta, pero no podemos partir por la respuesta. Y lo que hace la escuela entonces es castradora de la curiosidad del ser humano natural para investigar. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. ¿Ya? Basta que tenga órganos sensoriales y percibe, ¿no es verdad? Basta que tenga su cerebro y piensa y razona, e imagina, crea, fantasea. Pero en la escuela se consigue justamente acallarlo. Y lo acalla de tal manera que después la persona ya no tiene iniciativa, cuando tiene que estudiar pregunta si va a haber una prueba, pregunta por la calificación, pero no pregunta por el misterio que está encerrado dentro del tema que está investigando. ¿Cómo relaciona la idea del misterio con el aprendizaje? De hecho, el ser humano anda de pequeñito, ¿no es verdad? Cuando es bebé, cuando es una guagua, anda observando todo y todo quiere tocarlo, todo quiere experimentarlo. Yo creo que son respuestas innatas del ser, de la naturaleza, que le permite al hombre construir el saber. Al frenarlo en la escuela, nosotros estamos quitándole al ser humano esa capacidad de asombro. Porque el misterio mueve. Personalmente creo que el misterio mueve porque nos muestra un territorio que tenemos que recorrer. Entonces nos dan ganas de salir corriendo en pos de esa aventura. Los niños chicos, ¿no es verdad?, a donde vayan, salen disparados en distintas direcciones, a buscar siempre lo nuevo, lo que es distinto. Por eso los niños llegan a los lugares más peligrosos, porque son los que les generan más adrenalina, más desafío. Lo malo es que es peligroso, entonces más de un niño puede herirse o puede incluso morir, ¿no es verdad? Entonces creo que aquí hay algunos criterios interesantes con relación al proceso educativo, que nace ante el asombro frente a algo que yo no logro entender. Y busco el origen del sonido que estoy escuchando y digo, ¿y dónde está? Y lo trato de buscar para ver qué lo origina. Si soy conducido por mi propia curiosidad o por alguien mayor, que puede ser el educador, para entender por qué esa ave está piando, cómo pía, ¿no es verdad? ¿Por qué su boca es así y no como la de los seres humanos? Etcétera, ¿no es cierto? Yo conduzco el aprendizaje de descubrimiento por parte del educando. En la escuela va a ser muy difícil tener un aprendizaje de descubrimiento en la medida en que nosotros estamos dando respuesta.
La respuesta inhibe el asombro, inhibe la búsqueda, ¿ya? Porque yo tengo que llegar a la misma respuesta que me van a preguntar en una prueba. ¿Ya? ¿Cuál es su consideración acerca de los errores en la educación? Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar. ¿Ya? ¿De dónde viene la equivocación? La equivocación, bueno, tiene muchos orígenes, pero la que me interesa desde el punto de vista pedagógico viene de una respuesta dada por el estudiante producto de criterios que no fueron los adecuados. Pero en el momento en que se gestan esos criterios inadecuados, no hay manera de saber que son inadecuados. Solo a posteriori, cuando el sujeto ya ha vivido la equivocación, se va a dar cuenta que está equivocado. Esto lo comprobó neurológicamente ya científicamente Humberto Maturana y Francisco Varela, que la equivocación es siempre a posteriori, nunca a priori. Por lo tanto, cuando el estudiante se equivoca, no sabe que está equivocado. Es la contrastación de la respuesta que dio con otro criterio que le muestra que está equivocado. Ahora, como dicen estos autores, si la persona insiste en la equivocación, es mentiroso, que es otra cosa. Ahí entramos al terreno ético, ¿no es verdad? Entonces la equivocación debiera ser favorecida en la escuela, no con malas artimañas del profesor que le enseña, le entrega al estudiante insumos resbaladizos para que se vaya a equivocar. No, no, no. La equivocación surge de una respuesta genuina del educando que anda buscando una respuesta, cualquiera que ella sea, en el tema que nosotros le estemos enseñando. ¿Cómo reacciona hoy el docente frente a la equivocación y cómo sugiere usted que podría reaccionar? La respuesta habitual es con una mala sanción, una mala calificación, ¿no es verdad? Por lo general, y puede que haya razones de tiempo, número de estudiantes que le impiden, explorar qué fue lo que llevó al estudiante a equivocarse. Porque debemos partir de la presunción de que el estudiante se equivocó de buena fe, no con mala fe. Al equivocarse de buena fe yo tengo como educador que indagar qué es lo que hace posible que se haya equivocado, de tal manera que yo pueda ayudarle a corregir la causa de la equivocación. Por ejemplo, que no haya considerado una variable, ¿no? que haya sido muy impulsivo en dar la respuesta, que no haya ponderado todos los elementos, en fin, eso tendría que diagnosticarlo. Yo creo que el proceso educativo ya debe estar orientado a el develamiento de aquello que es misterioso. La tarea del educador entonces consistirá en todo momento mostrar misterios, mostrar situaciones en la naturaleza que, aunque estén descritas ya por la ciencia, no lo están para el educando. De tal manera que el educando se sorprenda frente a algo y trate de encontrarle una explicación. No me importa a mí si las explicaciones que va encontrando el estudiante son correctas o incorrectas de acuerdo a la ciencia, pues lo que a mí me debe interesar es cómo el estudiante está razonando para ir encontrando una respuesta. Por ejemplo, sí, hablando de los terremotos que nos han aquejado ahora, ¿no es cierto? Un chico me hipotetizara a mí que la causa del terremoto es un gigante dormido que empezó a tener espasmos, ¿ya? Yo encontraré que esa es una buena explicación. No le diré que es falso, no le diré que bajo la tierra no hay ningún gigante. Le preguntaré qué le ha pasado a ese gigante para que ahora, en este momento, tenga esos espasmos. O si el niño me inventa la explicación que sea, soy yo que tengo que buscarle cuál es la posible hipótesis que él tiene que poner a prueba para probar que está en lo correcto o que está en lo equivocado. Después, a medida que él vaya experimentando muchas veces, él va a dar con alguna respuesta adecuada. Es decir, el estornudo del gigante, ¿no es verdad?, se debe a que tragó un pez muy grande. Muy bien, lo tragó, ¿ya? ¿Y por qué otras veces que ha tragado no ha estornudado? Le genera un conflicto cognitivo. ¿Tiene que ver con la ciencia? Claro que tiene que ver con la ciencia, porque el científico genuino, el que realmente investiga, el que está entrando por primera vez a un campo, hace el mismo procedimiento. El que repite la investigación de un científico sin asombrarse frente a ese misterio, pues simplemente repite los pasos metodológicos y llega a la conclusión. Pero en él no hay nada, no hay descubrimiento.
que debe hacer un educador. Entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta. ¿Ya? ¿Qué le ha aportado en su formación el conocer personalmente a Paulo Freire? Autobiográficamente, tuve mucha suerte de encontrar a Paulo Freire cuando estaba en mi primer año de estudio de universidad, para ser profesor de filosofía. Me pide de la Federación de Estudiantes que vaya a aprender con un brasileño recién exiliado en Chile cómo alfabetizar a personas adultas. Y me encuentro con un brasileño, con un portuñol más portugués que castellano, que me explica junto a una compañera de estudios que el ser humano es culto, que tiene una historia, que está situado y por lo tanto el proceso educativo tiene que ser siempre tendiendo a la historia del sujeto. Que yo debo hablar desde la cultura del otro, con su cultura, y a partir de ahí el proceso de alfabetización. Y el mensaje de Freire en ese sentido es categóricamente claro. Él dice, el ser humano tiene el derecho de decir su palabra. Y decir su palabra para Freire es hablar de sus experiencias, de su historia, de su mundo, de lo que él hace. En ese tiempo él daba el ejemplo del basurero de Brasilia, cuando se reconoce siendo culto, recogiendo la basura. Cuando descubre que recoger la basura es hacer cultura. Conversando desde su cultura viene el proceso de alfabetización. Entonces la diferencia con los métodos tradicionales es que este no está en el aire, está respondiendo a la historia del sujeto. Cuando el analfabeto lee su realidad, Freire dice, así como lee su realidad, que la está codificando y descodificando, aprenderemos a usar otros códigos. No es nada más que eso. Por eso el analfabeto, con el método de Freire, aprende a alfabetizarse en muy poco tiempo. Pero ese proceso de alfabetización es un proceso político. Es una conversación sobre la historia política que vive el sujeto. Por eso es subversivo. Y por eso en muchos países al método de Freire lo han, comillas, suavizado, quitándole la conversación sobre las condiciones históricas en que vive la persona analfabeta. Y con eso lo desvirtúan. ¿Ya? No es hablar de la vida por hablar, es hablar de la vida para descubrir por qué yo estoy para donde estoy y otros están parados en otra situación o en otra condición. De esa manera el proceso de alfabetización es enormemente potente, muy fuerte. En la primera sesión el individuo sale leyendo, no un texto, pero sale leyendo los códigos más primarios del alfabeto escrito. Y después se empieza a inventar palabras. Y es fantástico. Es fantástico. Es interesante ver cómo el analfabeto, que termina su primera sesión en este proceso de aprender a leer y a escribir, que se ha alejado de la escuela por mucho tiempo, por vergüenza, por distintas razones, se descubre capaz de leer, porque leer un texto escrito es lo mismo que leer la realidad. Habrá una diferencia que después la va a ir comprendiendo, pero inicialmente es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo he alfabetizado mucho y es fascinante, fascinante verle la cara de alegría de la persona que descubre que tiene una capacidad que creía que no la tenía. En gran parte el adulto mayor que no se ha alfabetizado cree que es tonto, que no es capaz. ¿Qué otros referentes han influenciado su trabajo? Ivan Illich es un austríaco, ya lamentablemente fallecido, que él escribe un libro impactante en la década de los 60 que se llama La desescolarización de la sociedad. En ella Illich plantea que la escuela no ha dado el resultado que se espera y además está utilizada para muchos otros propósitos, lejano al proceso del aprendizaje que esperamos nosotros. Entonces él plantea que hay que eliminar la escuela. ¿Ya? A mí esa lectura del libro, que lo leo después de conocer a Paulo Freire, me impactó profundamente porque encuentro que tiene razón. Hoy en día Illich está desprestigiado, ¿ya? Hay muchos que dicen que no, que es un planteamiento que hoy día no tiene sentido, que la escuela cada día es más necesaria. Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella. Pero de todas maneras, mucha gente cree que con la escuela es necesaria. Digamos que sí, digamos, lo concedamos, pero es una escuela que tenemos que transformar.
De ahí mi propuesta, que lo que tenemos que hacer es desescolarizar la escuela, vale decir, quitarle a la escuela todo lo que tiene de escolar. Esto significa que le tenemos que quitar a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan. De hecho, hasta los estudiantes que tienen déficit de distinto tipo también pueden aprender. ¿Hasta dónde pueden llegar? Tal vez menos lejos que los que no tienen dificultades, pero nunca cerca. Siempre el límite está mucho más lejos de lo que uno puede pensar. Feuerstein, que es el otro mentor educacional mío, tiene un lema que dice: no me aceptes como soy. Es la persona que tiene una limitación, que le reclama al educador, le dice: no me aceptes como soy, porque si me aceptas como soy me vas a dejar como soy. Por ejemplo, un síndrome de Down, ¿no es verdad? Que hace un tiempo atrás se imaginaba que tenía un techo, que la persona no iba a aprender a desempeñarse en la sociedad, que tenía capacidades de aprendizaje limitado. El síndrome de Down le dice: oye, tú no me aceptes como síndrome de Down. No es que él vaya a dejar de ser un síndrome de Down, va a ser toda la vida, pero la capacidad de lo que él puede desarrollar cambia si yo no lo acepto en la condición inicial. Ejemplos de eso hay muchos ya en la literatura para demostrarlo. Feuerstein hizo un planteamiento revolucionario en el campo pedagógico cuando se instala el Estado de Israel, hace ya bastante tiempo atrás. Se hace un test a todos los judíos que van llegando a Israel, y llegaron también judíos etíopes que vivían en una sociedad agrícola, no moderna, y llegan al Estado de Israel, le someten a los test positivistas, ¿no es verdad? Y todos salen poco menos que como personas estúpidas. Le preguntan a Feuerstein, afortunadamente, y él dice: no, un pueblo entero no puede ser oligofrénico. Un pueblo entero no, individuos sí, pero un pueblo entero no. Hay un error en el test. Claro, habían errores absurdos. Por ejemplo, como los tests estaban elaborados por personas de la sociedad moderna, las preguntas tenían que ver con tópicos modernos, que los etíopes agrícolas no tenían la menor idea siquiera de su existencia, por lo tanto respondían mal. Y eran mal tabulados. Cuando Feuerstein introduce al mediador en la respuesta del test, vale decir, cuando la persona ante una pregunta no sabe responderla, Feuerstein se la explicaba. Y cuando le explicaba, el otro entendía y podía responder bien. Hasta el día de hoy hay una polémica en el campo de la psicología de cómo se aplican los test, si con mediador o sin mediador. ¿Está claro? Eso no está resuelto. Para ellos, para mí está totalmente resuelto, que tiene que haber un mediador. ¿Qué es lo que hace el mediador? Se interpone entre la persona que tiene que responder y la pregunta que él tiene que responder. Porque muchas veces acontece que uno no entiende la codificación de la pregunta. Cuando le explican a uno el sentido, lo usual es escuchar de parte del estudiante decir: ¿y eso era? O sea, todo lo que a mí me ha costado era simplemente eso, había que traducir. Por ejemplo, si un etíope no sabe qué hacer ante la luz roja de un semáforo, porque nunca ha visto un semáforo, Feuerstein le explica que cuando con un rebaño de ovejas se encuentran con otro rebaño de ovejas, uno pasa primero. Y tú dices: ¿y eso era? Eso era. Entonces, para saber quién pasa primero, como hay tanto movimiento, se pone una luz roja. Cuando existe el mediador, entonces, la respuesta del educando cambia. Y el mediador será tan grande como la necesidad del educando lo requiera. En muchos casos, lo guiará casi tomado de la mano. Y en los otros, casi desaparece 100%, porque ya el estudiante está trabajando solo. Eso puede aliviar mucho la tarea del educador, porque si el educando es autónomo para el trabajo, y yo tengo que enseñar la autonomía, ¿no es verdad? Si es autónomo, yo puedo descansar. Pero hoy día, ¿qué nos pasa en la escuela? Todo el trabajo pesado se lo lleva el profesor. Si es el que tiene que trabajar en la escuela es el educando. El profesor tiene que trabajar cuando prepara la clase, ¿no es verdad? Y en la clase estar atento a la jugada, a lo que están haciendo los niños, cómo va su aprendizaje, dónde tiene dificultad para poder aclarársela. Pero la dificultad, Germán, no se aclara siempre explicándola, sino muchas veces pidiéndole al educando que reconsidere la manera en que ha planteado el problema. ¿Cuál es la diferencia entre escolarización y educación?
Me gusta caracterizar la educación como el proceso de creación de relaciones posibles. Y a la escolarización, o la educación metida dentro de la escuela, enclaustrada dentro de la escuela, como el proceso de repetición de relaciones preestablecidas. ¿Me explico? Cuando yo repito algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor. Comprenda o no comprenda, no interesa, porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho. Por ejemplo, que Colón llega a América el 12 de octubre de 1492. Punto. Ahí repito una relación preestablecida, pero no entiendo nada de lo que eso significa. A nosotros nos enseñaron que Colón descubrió América. Cuando uno al estudiante le dice, ¿y qué descubrió el Caribe que se encontró con Colón? El indio caribe que vivía en la zona también descubrió Colón. ¿Y qué descubrió? ¿Y en qué fecha fue? Entonces la respuesta del alumno dice el 12 de octubre de 1492. No, ellos tenían otro calendario y otra manera de datar las fechas. ¿Te fijas? Cuando yo entro en estos segundos, entro en el proceso educativo, que consiste en crear relaciones posibles. ¿Por qué posibles? Porque yo nunca sé qué relación va a establecer el educando. Puede ser la misma que yo tengo, pero esa es una dentro de infinitas posibles respuestas. El proceso educativo entonces está lanzado a una dimensión caótica, de desorden, de la información a vida. ¿Cuál va a ser? No sabemos. Sin embargo, que nos enseña la experiencia, que no son infinitas las respuestas. Perdón, las posibilidades de respuestas son infinitas, pero todo lo que el ser humano puede asociar no es tan infinito. Hay algunos patrones por los cuales va a asociar, y esos patrones entonces nos van a indicar que de todas las respuestas posibles que puede dar el estudiante, unas son más probables que otras. Por ejemplo, la NASA mandó hace años atrás sus cohetes buscando vida en el universo. Tuvieron que programar el computador de la nave para que reconociera la vida. Tuvieron que preguntarse cómo se reconoce la vida. La discusión fue bastante compleja, me imagino, porque hay distintas formas de vida, pero tuvieron que acotar a qué es lo más común en cualquier forma de vida. Y cuando se trató de la vida que se desplaza, programaron al computador para que censara distintos tipos de vida, por ejemplo, que nadan, que vuelan, que caminan, que corren, que reptan. Y excluyeron una forma de vida de desplazamiento con ruedas. ¿Por qué? De todas las posibilidades de desplazamiento, que existe la de ruedas como imaginación, no se conoce ninguna forma de vida que utilice la rueda para desplazarse de manera natural. Hay que descartar el automóvil porque no es natural. Entonces, en la programación del computador no quisieron gastar capacidad de almacenamiento de respuestas, programando el computador para que buscara forma de vida sin ruedas. ¿Te fijas? Entonces, la persona puede sugerir muchas posibilidades y eso queda abierto a que sugiera. Después el educador, junto con el educando, reducen lo posible a lo que es probable en función de algún criterio. Por ejemplo, vamos a buscar formas de vida que respiren, ¿ya? O formas de vida que se desplacen caminando. Eliminas el resto. O dices tú, si nosotros planteamos que aquí en la ciudad de La Serena, por ejemplo, podría nevar, como posibilidad está, pero la probabilidad de que neve aquí es muy baja. Tan baja que ni siquiera lo tenemos considerado. Por lo tanto, yo elimino de lo posible, dejo lo que es probable. Y de lo probable ahora avanzo hacia lo que es realizable. Tengo 3 etapas. Entonces, la educación es el proceso de creación de relaciones posibles. Lo posible lo limito con lo probable y lo probable con lo realizable. En cambio, en el modo en que entendemos la escolarización, que es un proceso de repetición de relaciones preestablecidas, lo que el educando tiene que hacer es simplemente decir lo que dice el profesor. El profesor dice lo que dice el libro dice lo que dice la ciencia.
pero la ciencia no se pregunta muchas cuestiones. Por ejemplo, la ciencia se dice que es neutra la ciencia, pero eso no es verdad, porque la ciencia investiga lo que los patrones culturales de poder determinan que se puede investigar. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en medicina no se investigan las formas tradicionales de curación. Normalmente se dejan de lado. Por ejemplo, la picada de la abeja, ¿no es cierto?, sana, y sana muy bien. Y en general los médicos no tienen la menor idea de aquello. Y picarse con abeja es baratísimo. En cambio, inyectarse con remedios fabricados en Suiza es costosísimo. ¿Ya? Entonces la ciencia en ese sentido no tiene neutralidad. Por lo tanto, las respuestas que el estudiante está aprendiendo en la escuela son respuestas intencionadas, que revelan un tipo de mundo y no otro. El estudiante con su inocencia descubre mundos posibles. El escolar, más que inocente, tiende a ser ingenuo. Y ahí hago una diferencia. La persona inocente es la que no sabe la respuesta y pregunta genuinamente. El ingenuo es aquel que, sabiendo la respuesta, hace como que no supiera. Entonces una pregunta ingenua es una pregunta cargada de mala intención. Una pregunta inocente es la pregunta lanzada a averiguar algo que efectivamente tú no sabes. En la escuela tenemos muchos ingenuos, profesores y alumnos. Tenemos que cambiarlos por inocentes. Eso es todo. ¿Ya? Y cuando te digo eso es todo, no lo digo de manera ingenua, ¿no? No, es inocente, en el sentido que es genuino, es verdad. Va por ahí. ¿Cuál es la diferencia en aprendizaje entre el conocimiento complejo y el conocimiento complicado? Aprender es de suyo complejo. Cuando uno mira los prerequisitos de cualquier saber que tiene una persona, nos encontramos que son enormes, son muchos. Para decir, por ejemplo, ahora tenemos resolana, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo tengo que tener mucha información para poder decir correctamente aquello. ¿Cómo manejo esa información? La puedo manejar de manera complicada o compleja. Toda información, por definición, es compleja. Vale decir, tiene prerequisitos y apunta a algo más que ella misma. Y por eso tiene sentido. Para manejar la complejidad yo tengo que levantar criterios. Cualquiera que sea. Un criterio para saber si hay resolana, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la apertura de los ojos, ¿no es cierto? Cuán abiertos los tengo o cómo los voy cerrando. Puedo definir otro criterio, que puede estar, por ejemplo, asociado al calor. En fin, cuando yo tengo criterio, cualquier tema que yo esté conociendo se me transforma en simple, porque me reduce la complejidad de aquello. Cuando algo es simple, cuando simplemente es una afirmación. Y yo te puedo decir, ¿no es cierto?, en La Serena el temblor fue suave, no nos afectó mayormente, pero sí provocó alarma. La gente se asustó, nos asustamos. Es una información muy sencilla, muy simple, y todos entendemos. Tú nunca has vivido un temblor, por decirlo, ¿no es verdad? Entonces te digo, mira, un temblor equivale a, y yo me levanto, tomo la silla y te la empiezo a mover, y tú con posibilidad de caerte. Análogamente tú estás entendiendo lo que es un temblor. No has vivido el temblor, pero ese criterio ya te permite entenderlo y dice, yo ya sé lo que es un temblor. Esa es una información simple, sencilla, no es superficial. ¿Por qué? Porque te ha permitido vivenciar una situación. Te falta en contexto, porque el terremoto ocurre a las 3:30 de la mañana, tú estás durmiendo, te despiertas sorpresivamente, o como una sobrina en un terremoto anterior nos dice, tío, ¿quién está moviendo el edificio? ¿No es verdad? Cuando la niña hace esa pregunta, tío, ¿quién está moviendo el edificio?, ella se da cuenta que el movimiento en la pieza donde estamos, por el ruido que trae consigo, abarca más que la pieza. ¿No es verdad? Entonces ella tiene mucha información ahí y hace una pregunta que busca aclarar. Ella se queda tranquila si uno le dice es un gigante, o si uno le dice que es Dios, o si uno le dice que es la tierra toda que se está moviendo. A ese nivel es exactamente lo mismo y se queda tranquila, ha entendido, ha comprendido en este primer nivel. Yo complejizo este nivel cuando genero un conflicto cognitivo
que hace que la respuesta inicial ya no tiene sentido o es muy precaria. Ahí entra la complejidad. Yo me manejo en la complejidad en la medida que yo pueda definir algún criterio orientador para indagar. Por ejemplo, yo tengo que traspasar distintos objetos de un lugar a otro. Y tengo que preguntar, ¿qué objetos son? Si son objetos sólidos, pues yo con una pala los puedo recoger. Si es un líquido, tal vez la pala me sirve. Pero si antes yo usaba un rastrillo, por ejemplo, para recoger objetos sólidos, ya para el líquido no me sirve. Tengo que cambiar. Entonces, el criterio te ayuda a ti a definir el método con el cual tú vas a observar. ¿Dónde fracasa normalmente la escuela? Por lo menos en dos situaciones. Una, que esta complejidad la transforma en una complicación al no dar criterios, al no permitir que el educando invente criterios para entender esa realidad. Y pongo el énfasis en el educando, no en el educador. No es el educador el que tiene que dar la respuesta de los criterios, es el educando el que tiene que hipotetizar, diciendo algo así: si yo tengo que rastrear vida en el universo, ¿cómo defino la vida? Si se equivoca, lo más probable es que se equivoque porque no tiene los conocimientos, no importa, porque luego los tendrá que poner a prueba. Y cuando los pone a prueba, yo no le voy a decir, ¿viste? Estabas equivocado. No. Le voy a ayudar, y a lo mejor yo también me tengo que ayudar a mí mismo, a decir, por aquí no va. ¿Por dónde tengo que modificar la hipótesis que yo estoy levantando para que el estudiante pueda ir comprendiendo? En ese momento yo salgo de la complicación y me meto a la complejidad. En otras palabras, complejidad y complicación son exactamente lo mismo. ¿Ya? Es el mismo fenómeno, que es complicado para mí si yo no manejo criterios para orientarme. Y es complejo cuando yo tengo criterios. Por ejemplo, Germán, tú llegas hoy día en la mañana a La Serena, tienes que desplazarte de un lugar a otro. Siempre estar en un lugar nuevo es complejo. Decimos nosotros complicado, ¿ya? Pero digamos ahora con más precisión, es complejo. ¿Cuándo deja de ser complejo? Cuando alguien te dice, Germán, esta es la calle Munátegui. Dice, la misma calle donde voy, la misma calle. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saber, por ejemplo, en qué numeración te encuentras tú y a qué numeración tienes que ir, para saber si avanzas a la derecha o hacia la izquierda. Se acabó el problema. En ese momento, lo complejo, que llamamos complicado, ¿no es verdad?, desaparece y ahora se transforma en algo simple. ¿Sí? Claro, tú no sabes que la caminata es ascendente y que vienes con la mochila, con mucho peso y que vas a llegar muy cansado. ¿No es verdad? Pero eso es algo que le da más sentido a lo que estás viviendo. ¿Cuándo se vuelve complicado? Cuando tú le preguntas a alguien y dices, mire, yo vengo recién llegando, no sé dónde está la calle Ahumada, a Munátegui. Tú le preguntas a varias personas y nadie sabe. Entonces, tú no logras saber si tienes que avanzar, retroceder, caminar a la derecha, a la izquierda, por dónde irte. ¿Ya? Y tienes que empezar a buscar un criterio. Entonces tú te recuerdas que yo te di la dirección 851 y tú miras, no está el nombre de la calle, pero está el número y dice 100. En ese momento esa complicación pasó a ser complejidad. Esa situación pasa a ser simple, porque ahora dices tú, estoy a 8 cuadras. ¿Serán largas o cortas? Es otra historia. ¿No es verdad? 8 cuadras. Y tú te preguntas, ¿hacia dónde tendrá que ser? Pero en el terminal miras y ves que en un lado está cortado por la carretera, la línea del tren, y por el otro lado la calle continúa hacia arriba. Tú dices, me la juego por esto. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque vas asumiendo, pensando que al definir las calles, la numeración, tenemos una cierta lógica nosotros. Y tú estás descubriendo la lógica. Basta que llegues a la próxima cuadra y leas 200 para que digas, voy por buen camino. Eso es el proceso educativo, con lo que sea. Cuando tú haces eso, lo vuelves simple. Y se te devela la complejidad cuando tú das un paso más de mayor profundidad. Por ejemplo, tú quieres saber por qué lado de la calle va a caminar. Al mirar la numeración, tú te vas a dar cuenta, si es que sabes, buscar el número par y el impar. Si este número es el 851, tú buscas el impar y dices, me voy por este lado de la acera, no atravieso. ¿Estamos? Eso es la diferencia entre complejidad y complicación. Es complicado cuando tú tienes que desplazarte y no tienes ningún criterio. Y busca y no se te ocurre ninguno.
Pasa a ser complejo cuando inventaste un criterio, aunque sea equivocado. Caminaste en la dirección contraria, te das cuenta que te equivocaste y te devuelves. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que castigar eso? ¿Ya? Alguien puede decir, bueno, es que ya le dijimos que tenía siempre que mirar aquello y no lo está haciendo. Yo, educador, tengo que averiguar por qué no lo está haciendo, no quedarme con el hecho de que no lo está haciendo. ¿Cuándo es superficial? Cuando una respuesta deja de tener misterio. Cuando una respuesta solo se queda con el dato y no genera la información. Entonces, tú te quedas con un dato que se te vuelve superficial, que La Serena está a 470 kilómetros de Santiago. Es un dato, ¿ya? Y tú lo repites, pero para ti eso no significa nada. Hasta cuando tú operacionalizas ese dato y lo transformas en información. ¿Cuándo lo transforma en información? Cuando dice 470 kilómetros, sí, viajaré toda la noche. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque tú lo estás cruzando con la velocidad promedio de un bus en carretera, ¿ya? Entonces ya son, sí, 90 kilómetros por hora, calculas. Y tú podrás decir entonces, buscaré viajar de día o de noche. O dirás, no me conviene llegar a las 3 de la mañana, porque ¿a dónde me voy? Mejor me quedo aquí, etcétera. Tú empiezas a armar un panorama. Esa es la diferencia entre lo simple y lo complejo. Perdón, entre lo superficial y lo simple, entre lo complicado y lo complejo. Y el proceso educativo entonces se mueve en esa dirección. ¿Cuál es la tarea de un educador? Hacer simple lo complejo. Una vez que se hizo simple y que el estudiante lo ha entendido, yo se lo complejizo, generándolo un conflicto cognitivo. En términos chilenos te diría dejándolo marcando ocupado, así dicen los jóvenes, ¿no es verdad? Cuando llaman un teléfono y no responde nadie, ¿ya? Entonces dice, hay que dejarlo así, como que queda mirando y dice, pues antes lo tenía claro, ahora lo tengo confundido. Lo que yo tengo que evitar es que se le vuelva una complicación. Si no logra salir de ahí, le ayudo, me pongo a colaborar con él, a encontrar un criterio que le permita dar el paso. La persona que aprendió algo de manera complicada, casi de seguro que lo va a explicar de manera superficial. ¿Cuál es su consideración sobre los tiempos y plazos en los modelos educativos convencionales? Fatales, los plazos son fatales. Según el profesorado, de lo que más se queja es que tienen por un lado muchísimos contenidos que enseñar, incluso algunos dicen pasar. Y eso nos da una imagen de qué es lo que estamos pensando, ¿no es verdad? Si yo paso es como pasar una película, ¿ya? Y otro es el tiempo. Y ahí déjame hacer algún par de elucubraciones para contextualizar esta situación. El ser humano vive en un espacio y en un tiempo. Podemos decir en muchos espacios y en muchos tiempos. Espacios y tiempos que están dados por los roles que nosotros desempeñamos. Estos tiempos escolares normalmente son tiempos cronológicos. Hora de clase que comienza a 1 hora, después de varios minutos termina. Un recreo, comienza a la otra hora y así nos vamos. Y espacios escolares también. Encerrado entre 4 paredes, muchas de estas paredes, de estos vidrios, digamos, pintados para que los alumnos no miren hacia afuera y no se distraigan, etc. En ese sentido la escuela es parecida a una cárcel. Esta imagen se ha usado mucho y a muchas personas molesta bastante, pero de verdad el parecido es impresionante, ¿no es verdad? Pues bien, esto es desde el punto de vista escolar, pero desde el punto de vista educativo, el espacio, que es un espacio físico en términos escolares, en términos educativos, sigue siendo el espacio físico, pero se transforma también en un espacio cultural. Y el tiempo, que es un tiempo cronológico en la escuela, afuera de la escuela se nos transforma en un tiempo histórico, incluso kairóticos podríamos decir. Es un tiempo con una dimensión mucho más compleja. El tiempo no es cronológico en el sentido que tú nunca sabes en qué momento se produce la comprensión de un tema. Y la comprensión de un tema es intuitiva, no es racional. Y esa es otra trampa de la escuela, de reducir todo a la comprensión racional, cuando más del 90% de la información que procesamos nosotros es inconsciente. Por lo tanto, debiéramos nosotros en el proceso educativo darle más rol
a la inconsciencia que actualmente le otorgamos. ¿Ya? Es verdad que después tenemos que dar cuenta conscientemente de una situación, pero cualquier persona opera en la vida respondiendo de manera inconsciente a las situaciones más difíciles que le tocan vivir. Un conductor ante una emergencia de un niño que se atraviesa en la calle o de una pelota o de lo que fuere, reacciona inconscientemente y normalmente reacciona bien. Apenas interviene la razón, fracasa. Yo me imagino que una cirujana operando, ¿no es verdad?, y le viene una situación de emergencia, se desconecta racionalmente y actúa sin pensar. Ese actuar sin pensar que decimos nosotros es intuitivo. Y ese es así, espontáneo. Es verdad que si tuviéramos maquinarias adecuadas que todavía no están creadas, podríamos rastrear el orden del razonamiento que ella tuvo, pero que entremezcló distintos factores. Y además cruzó variables que normalmente en el razonamiento consciente ya no los podría juntar, porque son mutuamente excluyentes. El tiempo escolar entonces es un tiempo engañoso en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. En ese sentido, la escolarización es lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el paso 10º va a estar después del 9º. Pero en el aprendizaje la situación es distinta. Puede que la persona avance progresivamente de manera lineal, 1, 2, 3, y brinca al 10º. Te doy experiencia. En una escuela unidocente, había niños de los 4 primeros grados escolares, no, de los 6 primeros grados escolares, en una misma sala, con una sola profesora. Chicos de segundo año le explicaban la materia de cuarto año a alumnos de cuarto que todavía no la entendían. Cuando yo registro eso en una investigación, me pregunto cómo un niño de 7 años que no ha estudiado esa materia puede explicársela a un muchacho que todavía no la entiende. Una explicación que tengo, que hay que comprobarla después científicamente, ¿no es verdad?, es que el niño al estar en la misma sala ha ido escuchando las explicaciones de la profesora. ¿Ya? Y eso está, y la ha entendido. Y eso nos prueba a nosotros los profesores que muchos de los prerequisitos que establecemos en los programas de estudio no son correctos, son innecesarios, son perjudiciales. ¿Ya? ¿Qué me permite a mí decir esto? Que cuando tú ingresas a admirarte frente a un misterio, ingresas cualitativamente, no ingresas de manera paulatina. Dimensionas el misterio. Y después viene el proceso de comprensión de aquello, de explicación, que a lo mejor te ubica en un nivel de abstracción más bajo que el del otro. ¿Ya? Y ahí podríamos nosotros dividir la escuela. Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etcétera, ¿no es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional, donde el pequeño ha compartido con el abuelo con el padre, una mezcla total, y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien. Entonces yo creo que la escuela en ese sentido tiene también esa falla, que favorece el aprendizaje a lo más intergeneracional, profesor de una generación, alumnos de otra generación. Pero el aprendizaje transgeneracional, que va de una generación a la otra, permeándolas todas, en la escuela está obsoleta. No tiene cabida, perdón. No obsoleta, sino que nunca se la ha dejado entrar. Hoy día lo tenemos bastante claro con el uso de las computaciones y los celulares. Son los nietos los que se le enseñan a usar a los abuelos. ¿Cómo la aprendió el nieto? Simplemente usándola. Entre otras cosas porque no sabe que no puede usarla. ¿Ya? ¿Cómo afecta el tiempo entonces, Germán? Afecta todo el proceso escolar. ¿Por qué lo afecta? Porque asumimos que el aprendizaje escolar es lineal. ¿Ya? De tal manera que el estudiante que perdió la comprensión de uno de los eslabones ya no puede seguir. ¿Qué hace el profesor? Ya sabe que ese es un alumno que está al borde de repetir y no se preocupa de que entienda más. Y por eso después tenemos nosotros esta situación escolar tan dramática de que hay muy poquitos alumnos que saben y el resto no tiene idea. No tiene idea, porque no le permitieron ir integrando. Creo que la escuela tenemos que transformarla
¿ya? Y desmontar las paredes del aula. No significa eso que no tengamos paredes en algunos momentos, porque hay momentos en la vida en que uno busca el refugio de un lugar cerrado para concentrarse mejor. Y eso el estudiante lo va a ir a buscar. Te podría contar experiencias que ha hecho quienes trabajan con niños de la calle, en cómo logran llevarlos a un hogar, pero trabajando en la calle con los niños. En que el niño descubre que la calle tiene 1000 cosas maravillosas, pero para ciertas cosas no sirve la calle. Así como una biblioteca es extraordinaria, pero en un momento determinado tú tienes que vivir la vida, no puedes leerla siempre. ¿Se puede determinar cuánto dura el proceso de aprendizaje en la vida de una persona? Buena pregunta, no lo sé, pero provocado por tu consulta yo diría que todo y nada, porque hay muchas comprensiones que son intuitivas en nosotros, entendemos. Y cuando entendemos cerramos un ciclo, y eso es holístico. Tú no entiendes de a poquito, ¿no es verdad? Llega un momento en que tú cierras como una gestalt, y tú terminas viendo la figura. Dices, y eso es. Y fíjate que lo que es extraordinario, que aunque no hayas visto ciertos tópicos, eres capaz de dar cuenta de aquello, a través de preguntas o hipotetizando una respuesta. Es como la percepción visual de una persona que está frente a nosotros que no le vemos la espalda, pero se la dibujamos mentalmente. ¿De verdad? La vemos en 3 dimensiones, aunque la persona la estemos viendo en 2 dimensiones. ¿Ya? Completamos. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje no demora. Lo que después toma tiempo es el proceso de sistematización de aquello. Entonces, lo que tenemos que conseguir del alumno es que se asombre ante un misterio, que logre hacer esta gestal. Y ahora le decimos, ¿qué tal si explicamos esto? ¿Qué tal si explicamos? A ver, muéstrame cómo están las ondas de radio en este momento aquí al lado de nosotros. ¿Cómo podríamos saber que están? No le diga al profesor aquí están. No le muestre un libro donde sale la respuesta que están las ondas. Es que yo no las veo, pero puedo escucharlas. No todas, algunas. ¿Cómo una onda llega a tu celular desde Buenos Aires y entra a tu celular? ¿Y por qué no entra el mío? ¿Cómo viene codificada? ¿No es verdad? Entonces, no solamente es que estén aquí, sino que vienen codificadas. ¿Cómo puedo rastrearlo? Y ahí yo dejo al estudiante entonces con la tarea de inventar una manera de decirme, profe, aquí están las ondas. Algún alumno dirá, entonces voy a ver si tiño el aire para que aparezcan las ondas. Pues bien, veamos, no aparecen. ¿Será problema del color que estoy poniendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué aparato uso para detectar? Y eso es lo que han hecho los grandes científicos. ¿Qué hizo grande Galileo? Que fue capaz de diseñar un experimento que mostró lo que otros no querían creer. ¿No es verdad? Entonces eso lo tiene que hacer el escolar. ¿Dónde tiene que haber sabiduría del maestro? De no ponerle un problema que no pueda resolver. Pero los problemas son los mismos, ¿eh? Para el chico o el grande son los mismos. Pero es el nivel de complejidad en que se va a mover el niño pequeño es distinto al del más grande. Eso es todo. ¿Cuál es el rol que ocupan las emociones en el aprendizaje? Fíjate, una de las cosas que les planteo a mis estudiantes para motivarlos en esto, les digo, muéstrame una persona que esté aprendiendo que esté triste. Cuando una persona aprende algo, cuando establece esa relación, que hemos hablado de relaciones posibles, se sonríe, se alegra, incluso en los ojos se ve. Con mi esposa tenemos un programa de trabajo con buenos profesores. ¿Ya? ¿Cómo elegimos los buenos profesores? Si le brillan los ojos cuando hablan con nosotros. Si cuando hablan con nosotros de su trabajo, hablan de lo que hacen, de lo que van a seguir haciendo y no de lo que harían si cambiaran tales condiciones. Cuando alguien comienza con el discurso, mire, yo sería un excelente profesor si tuviera computador en mi aula, yo ya no le creo. Si es buen profesor ahora, sin computador, sin nada, solo con piedras, yo creo que con un computador va a ser excelente. Pero si hoy día tiene algo y no es buen profesor, ¿cómo le voy a creer que va a ser buen profesor con un computador? Fíjate que las grandes empresas de computación tienen estudios sobre
cuánto ha ayudado al aprendizaje los medios computacionales. Los resultados son más bien negativos. No han incidido positivamente en mejorar el aprendizaje. Ha sido un negocio multimillonario, pero no han mejorado el aprendizaje. Creemos que la causa está en que es un aprendizaje que no ha sido mediado. ¿Ya? Entonces muchos hoy día dicen, pero ¿cómo le voy a dar tarea al alumno que lo va a buscar en Google? Deje que lo busque, pero no le pregunte el dato que va a encontrar en Google. Claro, si usted le pregunta cuándo llegó Colón a América, pues van a encontrar y le van a poner hasta un video inventado, ¿no es verdad? De una película, le van a poner todo. Hágale una pregunta, por ejemplo, como hizo García Márquez cuando describe el encuentro. Dice, los caribes olieron al español, lo descubrieron por el olfato, porque llegó el mal olor de personas que no se aseaban, llegó al Caribe y lo olfatearon. Era un olor extraño. Y los españoles olfatearon el olor dulzón del Caribe. Entonces García Márquez dice, el descubrimiento fue olfativo primero. Interesante, cambia la perspectiva, ¿no es verdad? ¿Ya? ¿Cómo se saludan dos extraños que no hablan la misma lengua? Tú le planteas eso al estudiante y el estudiante tiene que empezar a hacer ficción. Y yo puedo dramatizar en clase con dos jerigonzas mutuamente ininteligibles para que los estudiantes se pongan de acuerdo. Van a disfrutar en la clase jugando a comunicarse sin un lenguaje común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su consideración en torno a la centralidad que tiene el rol del docente en las aulas hoy día? ¿Cómo decirte? La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible y termina suplantándolo. El mapa termina reemplazando al territorio. ¿Cuál es el sentido de aquello? El mapa es orientador, conveniente en cuanto me orienta, inconveniente en cuanto me entrega mucha más información, una información que yo no preciso y que me impide ir al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Alguien podrá objetar y decir la verdad es una, y lo que está en el territorio es lo mismo que está en el mapa. Ya, concedamos. Pero entonces lo que no hace la escuela es permitir que el estudiante inocentemente descubra y establezca relaciones. Y descubra, por ejemplo, por qué tenemos estaciones nosotros que permiten que ahora en primavera, que pronto en primavera empiece a resurgir la vida. Porque la mayor parte de los seres vivos nacen en primavera, ¿no es verdad? Entonces yo tengo que mostrarle al estudiante para que observe. Y observa los huevitos, y observa que sale el ave. Y yo le digo, ¿y qué tiempo es este? Veamos si en el verano también nacen, veamos si en el otoño, si en el invierno. Y el niño entonces va a descubrir. Un amigo me decía, mira, si algún día tú te perdieras en una selva y no ves el sol, porque en la selva no se ve el sol estando abajo, busca un hormiguero. Todos los hormigueros están hacia el norte. Hacia el este. Todos hacia la salida del sol. Todos los hormigueros. Estoy perdido. Sé ese criterio y paso a estar extraviado. Cuando yo estoy perdido es cuando no tengo ningún criterio. Paso a estar extraviado cuando tengo un criterio y tengo que vivirlo para saber si me permite salir de donde estaba. ¿No es verdad? Entonces la escuela, al meterse dentro, la educación, al escolarizarse, se metió dentro de la escuela y perdimos los criterios exteriores de la naturaleza. Hoy día leemos los criterios que salen en los libros. Y el problema es que como son muchos de ellos verdaderos, ¿para qué me voy a poner a discutirlos? Pero con eso desvirtuamos lo que es el proceso educativo, que es de descubrimiento, no de aprendizaje de las verdades, es de descubrimiento para construir conocimiento. ¿Qué hacer entonces? Echar abajo esas paredes. Ahora, yo puedo estar con el estudiante dentro del aula y sentirme libre. Por ejemplo, basta que yo cierre los ojos y fantasee de cómo puede ser una reacción química. Cuando yo junto dos productos químicos,
entran en combustión. Por ejemplo, en el sur de Chile, ahora con el terremoto, ¿ya? Se incendia el departamento de química de la Universidad de Concepción, porque se volcaron los volcados. Unos llegaron donde habían otros, con el cual hacían combustión, se inflamaron, se produjo el incendio. Yo con los ojos cerrados puedo imaginar aquello. No es perfecto, ¿de acuerdo? Si lo que estoy haciendo ahora es entrar en que el alumno fantasee cómo se junta un color con otro. Y si se junta un color con otro, ¿qué color da? Que lo vea en su imaginación. Ahora, toma las pinturas y mézclalas para ver si da el mismo color. ¿Me explico? Y un dato, Germán, que es requete importante. Cuando un químico experto en hidrógeno se encuentra con el oxígeno y lo estudia, no descubre el agua. No, el agua no está en el hidrógeno, no está en el oxígeno. El agua está cuando se juntan dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Ahí está. Por lo tanto, alguien puede ser experto en un campo, en dos campos, y mientras no lo junte no sabe lo que surge. Por lo tanto, yo puedo trabajar con el estudiante y llevarlo a que genere relaciones. Cuando comienza esas relaciones va a descubrir el agua. Y cuando descubre el agua va a descubrir un universo nuevo. ¿Cuántos universos le negamos al estudiante? Porque se lo entregamos en pasado. Entonces todos los universos posibles están negados para el estudiante, porque ahí están las verdades en el cuaderno. ¿Qué sacamos con aprender esas verdades? No generamos científicos, no generamos artistas, no generamos músicos, en fin. Creamos repetidores. Cuando el estudiante encuentra el agua al juntar hidrógeno con oxígeno, descubre la sinergia, gracias a la cual un fenómeno es más que la suma de sus partes. Y la suma de sus partes tú no las descubres mientras no juntas las partes. ¿Qué piensa sobre la visión fragmentada y elitista del conocimiento científico dentro de la escuela? La nueva clase sacerdotal que ya lleva algún tiempo reinando es la de los científicos. Y a muchas personas se les hace temer la investigación porque muchos se han encargado de decir que es tan difícil que solamente una casta exclusiva y excluyente de otros puede investigar. Observando cómo observan los niños, observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado, exactamente los mismos. Por supuesto que a distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. Y a las hormigas que las ve caminar, ligerito le va a poner una rama para saber cómo sortear la rama. O va a escupir ahí para ver si se ahogan o salen nadando. ¿Qué es eso? Experimento. Y tiene grupo de control. ¿No es verdad? Las que pasaron antes y las que están pasando ahora. Si uno observa, los niños tienen todos los criterios de una investigación seria. No saben nombrarlo como lo nombra un científico. No necesitan. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos. Mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. Esto angustia a muchos profesores. Porque como tienen un tiempo acotado para que los niños aprendan tantos conocimientos, dicen es que si lo dejamos que proceda solo no va a aprender bien. El subtítulo del libro, Diseñando la escuela desde la educación, te decía, es en homenaje a unos colombianos que han hecho un trabajo maravilloso en La Cocha, una laguna que está en la ciudad de Pasto, en la frontera con Ecuador. Estos colombianos, los campesinos, dijeron, la mejor manera que nuestros hijos no vendan este terreno que es hermosísimo, es que amen tanto la tierra que no puedan venderla. No es con abogados, porque va a llegar otro abogado más pillo y va a desarmar el arreglo. ¿Cómo aman la tierra? Conociéndola. ¿Cómo conocen la tierra? Caminándola, gateándola, observando todo. Y crearon hace ya unos 20 años los herederos del planeta, los herederos del planeta. Eran niñitos y niñitas que iban a heredar el planeta. Lindo la imagen, ¿no es verdad? Con monitores universitarios
empezaron a buscar orquídeas, a buscar cipreses que aparentemente estaban extinguidos o que estaban muy acotados. Los niños empezaron a aprender a hacer mapas de un bosque. ¿Cómo se hace el mapa de un bosque? Porque no es lineal, es enormemente complejo. Esos niños, cuando yo los conocí, ya de unos 15, 18 años, un poquito más, los mayores, todos estaban estudiando profesiones científicas, todos. ¿Por qué? Porque de chico habían hecho ciencia. Eran científicos. Por lo tanto, el error de nuestras escuelas que hoy día no genera estudiantes entusiasmados en la ciencia es producto de la escuela, de que no los maravilla frente a lo que tienen que descubrir. Años atrás conocí un libro fantástico que se llama La Enciclopedia de la Ignorancia. Se le había pedido a personas eminentes que escribieran sobre lo que no se sabía en su disciplina. ¿Qué arrojó aquello? Un libro fantástico. Esto debiéramos usarlo nosotros en las universidades e invitar a los alumnos de primer año a descubrir esas ignorancias que nosotros tenemos. Pero ¿qué hacemos? Lo aplastamos con el saber que tenemos. Entonces, en los cursos de ingeniería, por ejemplo, dicen, es que la mayoría sale mal. Pero sale mal porque usted le mal enseña. Usted no sabe enseñar. ¿Cómo que no sabe enseñar? Si leyendo la pizarra con fórmulas. Ahí está el problema. No es que no tenga que aprenderlas. Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Antiguamente se decía que se grabe, ¿no es cierto?, a fuego. No, que se grabe lúdicamente es mejor. Desde su punto de vista, ¿cómo deberían ser los programas educativos? El programa debe ser sugerente. Evidentemente que hay que buscar que los alumnos sean eficientes, que sean competentes. El ser humano siempre ha buscado ser competente en lo que ha hecho. No es de hoy día. Lamentablemente hoy día las competencias se nos ponen como una camisa de fuerza, ¿no es verdad? Y de manera muy fragmentada, muy descontextualizada, no integrada como un todo. Un programa debiera sugerir muy pocos tópicos, muy pocos, pero aquellos centrales para que la persona pueda avanzar en el descubrimiento misterioso del mundo. Y descubriendo, por ejemplo, si hay leyes que gobiernan la existencia del mundo. Y descubrir, por ejemplo, que todos los objetos caen. Es verdad que eso nos lo enseñan en la escuela, que todos los objetos caen. Es verdad también que nosotros tenemos la experiencia de caernos. Pero ¿por qué solamente Newton fue el único que sacó la ley de gravitación? ¿Por qué? Si todos los otros habían caído. Es que él se dedicó a reflexionar sobre el tema. Entonces a mí no me basta explicarle al niño que todos los objetos caen, sino que tengo que maravillarlo ante el hecho de por qué todo tiende a caer al suelo. Una pluma o un avión. ¿Por qué existirá esta fuerza de gravedad? ¿Cuál será el sentido que lo atrae? Cuando descubrimos aquello y otras verdades importantes, empezamos a entretejer. ¿Qué hacemos con esas leyes? Fíjate, Germán, que los químicos nos dicen que el universo se compone de 4 elementos: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. No más. No más. El resto es la combinación y requete combinación de estos elementos entre sí. ¿Te imaginas el poder de síntesis que tiene descubrir que son los 4 elementos? Y todo lo que tú puedes construir con ellos. Cuando Mandelbrot descubrió los fractales hace un tiempo atrás, y lo descubre gracias a los computadores, porque era iterar una fórmula con sí misma millones de veces, que nadie lo podía hacer manualmente, ¿qué descubre? Que lo que comienza siendo eminentemente caótico, termina autoorganizándose. Y con un dato adicional, de manera bella. No se organiza de manera fea. Cuando descubren la estructura del ADN, estaban desesperados los tipos porque buscaban por todos lados y no sabían, no la lograban encontrar. Hasta que uno de los dos que la descubre, la soñó como el doble tirabuzón. Dicen que dijo, por ahí no lo dijo, ¿ya? Pero dicen que dijo
es tan bello que debe ser verdad. Esa no es una afirmación científica. Es tan bello que tiene que ser. Pues va al laboratorio y empieza a buscarla y ahí estaba, ahí la encontró. O sea, hay además un elemento interesantísimo que en la escuela no se trabaja. En general, hay profesores que sí, y muchos, pero no serán más del 10%, ¿ya? Yo creo que ahí se aplica la ley de Pareto, ¿ya? Una relación, te decía, entre belleza y verdad. Y tenemos que juntarlas. Entonces debemos someter en los programas al estudiante al develamiento de estos misterios. Y ahí vamos avanzando progresivamente. Pero esto no es lineal, sino que muchas veces tenemos que volver atrás. Y cuando vuelvo atrás, abrazo y ahora llevo más. Ese es el sentido de volver atrás, de integrar. Pero uno vuelve atrás también cuando está confundido. Los yoga dicen que cuando tú estás haciendo los asanas, avanzas. Y estás muy contento porque te empieza a flexionar y la uña y la punta de los dedos te llega a la rodilla. Y poco a poco llega a la pantorrilla. Más tarde va a poder poner la planta en el suelo, la planta de las manos en el suelo, la palma, ¿no? Pero dice, tenga cuidado, porque usted va a estar muy contento porque cada día va a ir bajando más. Pero va a llegar un día en que usted, que llegaba a la pantorrilla, vuelve atrás. Y usted va a creer que no sirvió de nada lo que estaba haciendo. ¿Qué te dicen estos tipos? Por favor, no se desaliente. Es su cuerpo que volvió atrás para poder avanzar. Cuando yo me enteré de eso, Germán, dije, ahí está, es el rol de la confusión. Entonces nos confundimos para volver atrás y entender mejor y podemos avanzar. ¿Qué se hace normalmente en la escuela con la confusión? Se castiga. Es verdad que un estudiante nos puede mentir en una prueba. Dice, profe, estoy en mi etapa de confusión, así que discúlpeme. Puede mentir. Pero si nosotros contextualizamos bien, no va a recurrir a esa artimaña. Entonces cuando tú te confundes, vuelve atrás para poder avanzar. Si avanzamos y retrocedemos, ¿por qué seguimos insistiendo en los programas de estudio que siempre tenemos que avanzar? ¿Qué poner entonces en los programas de estudio? Misterios a develar. Y ojalá que no sean sesgados por las asignaturas. Cuando algo está sesgado por una asignatura, cuando tú dices, no, esto es psicológico. Oye, pero también es antropológico, también es químico, también es físico. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, cuando en la escuela tengamos miradas holísticas, integradoras, vamos a entrar en un nuevo paradigma. Hoy día estamos en el paradigma, decimos cartesiano, decimos disciplinario, ¿ya? En que creemos que la realidad la podemos fraccionar en partes que no se intercomunican. Hoy día, la mayor parte de los científicos sabe que las fronteras entre disciplinas son absolutamente borrosas. Borrosa significa que tú no sabes dónde empezó la química y empezó la física. O dónde la química pasó a ser vida. ¿Ya? O dónde lo psicológico es sociológico o político. En los extremos estamos claros, ¿no es verdad? Pero cuando se entrelazan, ahí está la riqueza. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Eso, esa intercomunicación. Requerimos un nuevo paradigma educacional. Mientras sigamos con el actual paradigma, vamos a seguir haciendo las mismas reformas que nos están dando resultados. Con un agravante muy triste, Germán. Cuando una población es intervenida diciéndole, ustedes son tratados de una manera especial, que ahí tenemos nuevos planes y programas para que ustedes aprendan, y no aprende la persona, ¿qué se produce? Un reconvencimiento de que ella no es capaz. Y con eso lo estamos hundiendo más. ¿A quiénes hundimos? A los pobres, a los desheredados del planeta. ¿Te fijas? Aquellos que los convencimos que por eso son pobres, porque no aprenden. Entonces los convencemos que efectivamente no pueden aprender. Y ahí volvemos como atrás, el analfabeto que tiene que leer su realidad, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Qué opina de la gran importancia que se le da a la competencia entre los niños en educación? Oh, es un absurdo, ¿no? Y antinatura. En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven.
Fíjate que escuchando hoy día en la mañana una radioemisora, estaban hablando sobre la precariedad con que nos pilló el terremoto. Una de las cosas que decía el comentarista es que los primeros auxilios sanitarios los dan los vecinos, no el sistema de salud. El vecino que vive al lado mío, al que yo nunca saludé, él tampoco me saludó. Sabíamos que en la casa al lado vivían, parece, un matrimonio con 2 hijos. No, parece que son 3, dice el otro. No nos conocemos. Pues esa es la persona que va a prestar los primeros auxilios. ¿Ya? Entonces creemos nosotros que en todos los planos, nos están metiendo esa idea, triunfa el más fuerte. Triunfa aquel que es capaz de aplastar al otro. Y estamos favoreciendo un individualismo espantoso. Eso no tiene asidero en la naturaleza. No tiene ningún asidero en la naturaleza. Fíjate, si tú te preguntas cómo sobreviven los pobres del mundo, porque generan redes de apoyo. ¿Ya? Hace un rato lo comentamos con el Corralito allá en Argentina. Crearon redes de relación, de supervivencia. Apareció el trueque allá en Buenos Aires. El trueque, la gente es cambiada una cosa por otra, ¿no verdad? Y le dieron la espalda al sistema bancario. Y funcionó bien. Entonces, hoy día esta competitividad nos está dañando mucho. ¿Ya? Se nos disfraza diciendo que hay que ser competente, pero por supuesto que hay que ser competente. Por supuesto que aquello que yo hago lo tengo que hacer bien, ¿no? Pero yo no aprendo a ser competente en un área desvinculado del otro. ¿Por qué se dice que los jugadores brasileños, ¿ya?, son tan buenos para el fútbol? Porque juegan en las calles, juegan en las playas, juegan en cualquier lugar. Después entran al proceso más sistemático en que los toma un entrenador y les saca más capacidad. Lo mismo tiene que pasar con ustedes en Argentina. Son buenos, ¿no es verdad? Tienen que jugar mucho fútbol. ¿Y dónde juegan el fútbol? El fútbol que más se juega es en los barrios. ¿Ya? Después vendrán las escuelas de fútbol y después vendrá a elegir a los mejores de los mejores. ¿Ya? Entonces tenemos que recuperar la capacidad de cooperación del ser humano. El ser humano no vive aislado, vive en comunión. Y la competencia, la competitividad nos está haciendo creer que es de ganarle, de excluir al otro. Y eso no es cierto. ¿Cómo describiría una escuela que se abre a la comunidad? Las experiencias que hay de las escuelas que se abren a la comunidad son todas buenas. En un sector periférico de la ciudad hay una escuela de los maristas abierta a la comunidad, no tiene robos. Nosotros en Quito conocemos una escuela instalada en un barrio bravo. La escuela no tiene ni muros y no hay robos. La comunidad la cuida. ¿Por qué? Porque la escuela es la comunidad. En cambio, hoy en día tenemos escuelas amuralladas en que lo que pasa al interior de la escuela no tiene nada que ver con la comunidad. Por ejemplo, los niños perfectamente podrían hacer periodismo comunitario, entrevistar a las personas que están ahí, historias de vida de esas personas, levantar la historia de esa comunidad, ayudar a solucionar problemas que tiene la gente. No se hace. Están a espaldas de la ciudad. La escuela podría ser perfectamente dinamizadora de cambios culturales dentro de la comunidad. ¿Ya? Tenemos problemas de canchas deportivas. Las escuelas tienen. ¿Y por qué no va la comunidad a jugar a las canchas deportivas de la escuela? Las escuelas tienen biblioteca. ¿Por qué no va el adulto a leer en las bibliotecas? ¿Por qué? Porque creemos que la escuela está diseñada para el aprendizaje de los escolares. Claro que sí, pero no excluyente del resto. ¿Ya? La escuela es la comunidad. Lamentablemente no lo queremos hacer así. ¿Ya? La escuela debe estar abierta de muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, para que la gente vaya a conversar ahí. Tenemos delincuencia en muchos barrios, drogadicción en muchos barrios. Ahí están los jóvenes parados al lado de una cancha a la cual no pueden entrar a jugar. ¿Qué pasaría si entran a jugar? Cuando tú quieres algo, lo cuidas. Un amigo argentino de Mendoza se instaló en Melipilla, al sur de Santiago, y empezó a cultivar duraznos. Le dijeron: vas a tener que electrificar el terreno, vas a tener que tener guardias y perros porque la gente te va a robar la fruta. No, dijo él. Lo que hizo fue
pedirle al ingeniero agrónomo que trabajaba con él que comprara tantos duraznos como familias habían en el barrio. A todos les regaló un durazno de la misma calidad del árbol que él estaba comprando. Cuando cuidaban su frutal, también pasaban por todas las casas cuidando los frutales de la gente. Todos tuvieron durazno. Él decía que desde el punto de vista financiero, el costo que eso le significó fue absolutamente marginal. Generó sinérgicamente otros resultados. Se hicieron amigos. Ya no pugnaba con la comunidad. Su empresa, un éxito completo, colaborando con la gente. Si tú te pones en oposición con el otro reacciona. Es una norma, una ley, acción y reacción. Y los seres humanos reaccionamos así. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de evaluaciones en el sistema educativo? Ese es un tema complejo, ¿no es verdad? Que es fácil de volverlo complicado. ¿Cuándo se vuelve complicado? Cuando reducimos la evaluación a medición. Y en general hoy día casi todos son mecanismos de medición. ¿La evaluación en qué consiste? En valorar lo que el otro sabe. Para mí, el criterio más sencillo es ver cómo la persona encara un misterio que él ha levantado. Cómo comienza a generar criterios para poder entenderlo. A medida que avanza en el conocimiento, va descubriendo que los criterios tienden a ser los mismos, porque hay patrones. Cuando el estudiante descubre el patrón de cómo empieza a estar organizado, se da cuenta que ya tiene un terreno seguro en el cual tiene que pisar. Por ejemplo, los que saben matemáticas dicen todo está matematizado, hasta la música. ¿No es verdad? Entonces ya tiene un criterio extraordinario. Ahora lo que tiene que ver es qué matemáticas podrá usar, si es que viene al caso. Todo está organizado en relaciones de causa y efecto, pero no todas las relaciones que se dan es de causa y efecto, porque hay otras relaciones de complementariedad. Entonces, si el alumno es capaz de organizar respuestas que tomen en atención, por ejemplo, estos criterios, yo ya me doy cuenta que él ha estado entendiendo. ¿Ya? Cuando descubre el patrón, yo me quedo tranquilo, porque va a seguir entretejiendo los patrones. Cuando solamente tiene información anecdótica, pueden ser muy interesantes, divertidas, etcétera, pero no ha logrado establecer entre ellas ninguna relación. Si estos patrones que están emergiendo son falsos, no me importa, porque en algún momento los va a poner a prueba. Esos patrones van a ser falsos, pero no es falso la existencia de patrones. Por ahí yo trabajo la evaluación, y por ahí yo creo que es mucho más sencillo. Y tampoco se nos puede olvidar, Germán, que la mejor manera de saber si alguien si sabe algo, es haciéndolo o usándose algo. Pero tiene que ser en serio. Cuando el estudiante tiene que ser capaz de subir un árbol, ¿no es verdad? No me basta a mí que lo suba, me basta ver la técnica que está usando, para saber cómo organizo otras actividades en que sean análogas a esa situación. Unos indígenas del noroeste canadiense le respondieron a unos ingenieros navales que querían enseñarle a mejorar las canoas que ellos construían. Le dieron un montón de criterios ingenieriles y los indígenas los escuchaban y decían, pero si nosotros hacemos las cosas de manera más sencilla, cortamos un árbol que nosotros consideramos adecuado y el tronco lo tiramos al agua y ahí vemos cómo flota. Y no hay manera que tú construyas una canoa sin considerar la manera en que flota el tronco. Porque si lo haces de otra manera, se te hunde. Así de sencillo. ¿A qué refiere la idea de que el educador es educando y viceversa? Que bueno, esa es una idea freiriana, pero no es exclusiva de Freire, viene de siempre, ¿no? ¿Verdad? Sócrates dijo, solo sé que nada sé, ¿no? ¿Verdad? El educador sabe más que el alumno de aquello que está enseñando. Y además tiene una experiencia de vida de más años, ¿no es cierto?, de otras experiencias. En ese sentido, educa, pero el educador genuino, busca permitir que el otro pueda florecer. Educar es sacar de sí, ¿no es cierto? Ya es elicitar. Pero es educando en tanto cuanto va a aprender de la cultura de su estudiante.
Y el educando es educando en primer lugar porque va a aprender algo que él no sabe y que el otro tiene más experiencia, pero es educador, en que tiene que enseñarle a su educador las experiencias que tiene en su propia cultura. Y ahí se establece el diálogo. ¿Ya? Y el diálogo puede ser, Germán, desde la ignorancia del alumno, no desde el saber. Incluso yo por mucho tiempo, aceptando el planteamiento de Freire, entré un día en crisis con él. Decía, pero ¿qué estoy aprendiendo de mis alumnos? De verdad, en la materia que yo enseño, ¿qué me están enseñando? Me había quedado yo con la mala concepción de que él tenía que enseñarme saberes, verdades, relaciones probadas. Y caí en cuenta que el alumno normalmente lo que enseña a uno son ignorancias de él. La ignorancia del alumno a mí me abre universos nuevos, porque mi deber de educador es preguntarme por qué está ignorando eso, por qué no ha hecho todavía esta relación. No porque por inmadurez, en muchos casos no hace la relación porque él está persiguiendo otra línea de observación y está viendo fenómenos que yo no veo. ¿Ya? Entonces la relación educador-educando se resuelve en que uno ocupa un liderazgo temporal y el otro es conducido, pero no acarreado, ¿no es verdad? Es conducido, aunque tú le señalas, digamos, hitos, anda donde está este árbol, y el alumno va, después me dará cuenta por dónde pasó, qué fue lo que vio. ¿Ya? Y el otro me enseña a mí también, pero en un plano distinto. Son otras las relaciones. Es desde la ignorancia que yo creo que el educando nos educa a nosotros. ¿Cómo afecta la gran cantidad de niños en las aulas de hoy día en el proceso educativo? Muy perturbador en una pedagogía tradicional. Y hoy día más grave todavía porque los niños, muchos, no tienen normas de contención, no conocen fronteras. Entonces, el comportamiento de muchos estudiantes hoy día enerva a muchos profesores y es un problema bastante serio, ¿no es verdad? Pero el número de alumnos normalmente es visto como un problema muy serio para la buena enseñanza. Yo creo que eso se puede resolver, ¿ya? Considerando que todos los alumnos en algo son comunes. Por ejemplo, estilos de aprendizaje. Cuando yo descubro qué estilos de aprendizaje tienen mis alumnos, los reduzco a los tipos de estilos. Entonces ya no tengo que enseñar de manera distinta a 45 o a 60, sino que tengo que enseñar de 4 maneras distintas, porque son 4 estilos de aprendizaje, o 5 según el esquema que yo tome. Y así se resuelve. Ahora, perturba también en la clase la estructura de la sala. Hay salas que son muy chicas para contener a tantos estudiantes. Perturba en esto el modo de la docencia, en que si uno espera que el alumno esté 90 minutos tranquilo, cuando en esto hay curvas, hay momentos de atención, momentos en que el alumno está distraído, si hasta el profesor hace clase de manera distraída muchas veces, si manejamos a ratos de manera distraída, ¿no es cierto? ¿Ya? Si todo, a rato estamos concentrados y a rato no estamos concentrados, ¿por qué no lo va a estar el profesor? Entonces tenemos que entender que hay curvas, pero hay estrategias. Chistes, por ejemplo. El profesor puede decir un chiste y cautiva otra vez la atención del alumno. ¿Ya? Ahí hay una dinámica, es un baile, enseñar es un baile. Por eso no cualquiera puede ser profesor. No. Todos somos educadores, ¿ya? Pero no cualquiera puede ser profesor. Lamentablemente, desde hace ya bastante tiempo, cualquiera está haciendo clase. Aquí en Chile se está metiendo la idea de que profesionales de otras áreas enseñen sus disciplinas en la escuela. En general no ha dado resultado donde eso se ha implementado. Habrá ingenieros que son excelentes educadores, pero la mayor parte no saben enseñar. No lo van a hacer mejor que los profesores. ¿A qué se refiere cuando menciona que la ignorancia crece con el aprendizaje? Qué bueno. Sí, hay una afirmación que me gusta mucho, que es considerar que en el aprender se esconde una paradoja maravillosa, que es antiquísima, no es descubrimiento de uno, ¿no? Pero es llevarla a la educación. Mientras yo aprendo, voy al mismo tiempo ignorando. Mientras más aumenta mi saber, sí que podemos hablar de aumentar, ¿no es cierto? Más aumenta mi ignorancia. Y más todavía, el aumento de la ignorancia es
muchísimo más rápido y más grande que el aumento del saber. Basta que yo sepa algo para que me pregunte sobre eso, para que entre inmediatamente al terreno de la ignorancia. ¿Me gusta asociarlo? No, usar la imagen de un iceberg. Lo que sobresale del agua es el saber, lo que está sumergido es la ignorancia. Por mucho que nieve, va a aumentar el volumen de todo el iceberg y siempre se va a mantener la ignorancia por debajo. Esta imagen falla porque es estática. Siempre se mantiene la misma relación. Y podemos usar otra, la del ajedrez. Cuando al creador del juego del ajedrez le dicen, pide lo que quieras. Y le dice, bueno, un grano de trigo en el primero, elevado al cuadrado en el segundo y así sucesivamente. El tipo le dice, eso no más. No, le dice, es que no vas a poder pagarme lo que se reúne al final. ¿Sabe a cuánto equivale? Lo busqué en Google, no he hecho yo el cálculo por ignorancia matemática. Equivale a cultivar de trigo 7 veces toda la tierra. Así entonces, mi saber en el casillero 1 es 1. Mi ignorancia equivale al 2. Paso al 2, equivale al 3. Y va en una progresión sorprendentemente enorme, enorme. Si es tan grande nuestra ignorancia, mientras más sabemos, ¿por qué castigamos al estudiante cuando no sabe? Es verdad que puede decirse que son tipos de ignorancia distintas. Concedamos, pero movámonos en la ignorancia educativa, no en la ignorancia escolar. Yo no soy más ignorante si no sé cuándo Colón llegó a América. Lo aprenderé y punto. Pero ¿qué gano con saber esa fecha? Cuando me meto en el encuentro de dos culturas, de dos cosmovisiones distintas, yo digo, estoy en otro mundo. Es otra la realidad. Ahí es donde surge mi ignorancia.